Aló. Profesor, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. A ver, muy buenas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Muy bien. A ver, vamos a dar inicio, a ver, jóvenes estudiantes, a la sesión del día de hoy. Estamos saliendo también de otra reunión, de otro salón, ya, y siempre hay estudiantes que, bueno, terminada la clase, se quedan a preguntar, ¿no? Algunas dudas al profesor, a ver, esto y otro. Entonces, por eso que de repente tardamos un poquito. Ya no es porque no hay carro, no hay movilidad, ya, sino que a veces uno se queda un poquito resolviendo algunas dudas que tienen los estudiantes. Y siempre es bueno eso, bueno, se tiene que rescatar porque hay que sacarle provecho a la sesión, ¿ya? Entonces, es esa una de las razones más importantes. Bien, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. El tema a desarrollar viene a ser el capítulo de estática. Estamos en la semana número 3, ¿ya? Vemos entonces aquí una primera parte teórica, ¿ya? Una primera parte teórica que vamos a explicar a continuación. Bien. A ver, la estática, ¿qué estudia la estática? Las condiciones de equilibrio de los cuerpos, ¿ya? Las condiciones de equilibrio que deben reunir los cuerpos. Ese es el objetivo, el objeto de estudio de la estática, ¿ya? El equilibrio de los cuerpos. Equilibrio. Y cuando hablamos del equilibrio, nos estamos refiriendo al estado debido a fuerzas. Pero el equilibrio también se puede presentar de forma cinética, llamamos equilibrio cinético, o en forma estática. Tienes entonces el equilibrio estático y el equilibrio cinético. Cinético, cuando el movimiento de un cuerpo o de un sistema se está dando a velocidad constante. A velocidad constante. Estático, cuando un sistema está en reposo. Ya, de forma resumida tenemos eso. Estático y equilibrio cinético. Entonces, si estamos utilizando aquí estas leyes, llamadas leyes de Newton, nos sirve como base teórica para el estudio de la estática. En el siglo XVI, Newton lo que hace es dar una vuelta total a los conceptos que se tenían acerca del movimiento de los cuerpos.
a través de sus tres leyes. La primera ley, llamada el principio de inercia. La inercialidad. Principio de inercia. ¿Qué nos dice el principio de inercia? Todo cuerpo se encuentra en estado de reposo o movimiento a velocidad constante a menos que exista una fuerza que altere dicho estado. Un cuerpo se encuentra en estado inercial cuando está en equilibrio, cuando está en reposo o lleva velocidad constante. La segunda condición de equilibrio se conoce como la ley del movimiento. Ley del movimiento. ¿Qué nos dice esta segunda ley? La ley del movimiento. Que una fuerza resultante se aplica a una masa para desarrollar aceleración. Todo cuerpo tiene movimiento debido a una fuerza llamada fuerza resultante, y esa fuerza resultante es la que genera pues la aceleración. Tercera ley. Tercera ley. El principio de acción y reacción. A toda causa hay un efecto. Ley de la acción y la reacción. A toda causa tenemos un efecto. ¿Ya? Entonces, estas son las tres leyes de Newton, que nos sirve como base teórica para el estudio de la estática, de las cuales solamente vamos a estudiar en este capítulo la primera y la tercera ley de Newton. Más no la segunda, porque en la segunda ley de Newton, como podemos ver, existe aceleración. Y si un movimiento se está dando en forma acelerada, la velocidad ya no es constante. Ah, profe, si la velocidad no es constante, entonces el cuerpo ya no estaría en equilibrio cinético. Bien. Equilibrio. Leyes de Newton. Estamos hablando que para que exista un equilibrio, tiene que haber acción de fuerzas. Y las leyes de Newton también obedecen a ese principio, a la acción de las fuerzas. Entonces, para que exista esta acción de fuerza, tenemos que conocer el concepto de la fuerza. ¿Qué viene a ser la fuerza? ¿Qué es la fuerza? ¿Cómo definimos a la fuerza? ¿Ya? ¿Cómo definimos a la fuerza? ¿Qué idea tenemos acerca de la fuerza? Entonces, cuando hablamos de la fuerza, a ver, vamos a colocar aquí fuerza. Fuerza. Podemos decir que la fuerza viene a ser el resultado o el nivel de interacción. Fuerza, interacción. Nivel de interacción. ¿Ya? Las fuerzas más conocidas. Directamente vamos a trabajar a ver con el peso y la tensión. Peso, tensión. Peso, tensión. Peso, tensión. Si, por ejemplo, tenemos una superficie horizontal superior en la cual vamos a colocar, vamos a suspender aquí una masa, entonces, debido a la acción de la gravedad, entonces vamos a tener aquí una fuerza gravitatoria. El peso siempre vertical hacia abajo. El peso es una fuerza
gravitatoria. Y entonces esta fuerza gravitatoria no es otra cosa que la masa por la gravedad. Toda cuerda inelástica, o llámese una cuerda rígida, soporta una tensión. Corte imaginario, ¿ya? Hacemos un corte imaginario, y la fuerza de tensión apunta siempre hacia el corte imaginario. Es a la fuerza de tensión. Tenemos entonces aquí ya dos fuerzas conocidas, el peso y la tensión. Otro tipo de fuerzas. Tenemos que conocer aquí a la fuerza de reacción. ¿Ya? Fuerza de reacción. Fuerza de reacción. A ver. Sobre una superficie, vamos a colocar una masa. ¿Ya? Un bloque, por ejemplo, sobre esta superficie, colocamos un bloquecito. Este bloque tiene una masa, por lo tanto va a tener un peso. Pero como aquí existe contacto entre el bloque y la superficie, se va a tener una fuerza de reacción. La fuerza de reacción está presente en superficies en contacto. Entonces, apunta al contacto siempre la fuerza de reacción. Se conoce como fuerza normal. ¿Ya? Es la fuerza normal. Tienes la fuerza de reacción normal. Siempre perpendicular a la superficie de contacto. Por eso se dice normal. Y mira que apunta, siempre apunta hacia el contacto, hacia la masa. Tienes la fuerza de reacción normal. Ya tenemos tres fuerzas: peso, tensión, reacción normal. En algún momento encontramos, por ejemplo, a las fuerzas con sistemas con deformación. Tenemos entonces a la fuerza elástica. Ya tendremos a la fuerza elástica. La fuerza elástica. Entonces, vamos a ver aquí. Esta fuerza elástica, tengo un resorte que presenta una constante llamada constante de elasticidad. Es la constante elástica del resorte. Entonces, si sobre este resorte aplicamos una fuerza con la finalidad de poder estirar este resorte, estamos estirando el resorte, entonces estamos generando una deformación X, por ejemplo aquí. Entonces, la fuerza elástica siempre se opone a la deformación. La fuerza elástica siempre se opone a la deformación. La ley de Hooke me dice que
esta fuerza elástica equivale a la constante de elasticidad multiplicada por la deformación. ¿Ya? Entonces, hasta este punto tenemos 4 fuerzas: peso, tensión, reacción normal y la fuerza elástica. Profesor, espera que quiero copiarlo todavía. Ya, a ver, unos 10 segunditos para que tomen sus apuntes. A ver. Profesor, Sí. profesor, pero para ir a la reacción total, si hay rozamiento, tendría que ir con la fuerza normal más, ¿verdad? A ver, un toque. Hasta ahorita todavía recién tenemos 4 fuerzas: peso, tensión, reacción y fuerza elástica. Estoy esperando para poder hablar de la fuerza de rozamiento. Ya, ahorita vamos a hablar de la fuerza de rozamiento. Ya, ahorita. Falta una fuerza todavía, pues falta. Para poder determinar lo que tú me estás diciendo, la fuerza total. Claro, va a haber una fuerza total. Entonces tendríamos que definirla a partir de la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí. Ya, 10 segunditos, ya unos segunditos, a ver. Listo, a ver. Tenemos también, como les decía, a una fuerza que nos falta definir. Ya, punto número 4. A la fuerza de rozamiento. Si sobre una superficie Dice que la fuerza de rozamiento es una superficie con regla. ya, mira, yo tengo una masa sobre esta superficie. Y esta masa, por ejemplo, intentamos mover esta masa hacia la derecha. Tendríamos que aplicar una fuerza hacia la derecha. Mira, una fuerza F a la derecha. Pero suponiendo que si al aplicar esta fuerza, esta masa no se mueve muy a pesar que estoy aplicando esta fuerza, quiere decir que la superficie viene a ser rugosa. Rugosa. Claro, rugosa. Es rugoso. Al decir que es rugoso, esta superficie presenta un coeficiente de rugosidad o un coeficiente de fricción. Se conoce como coeficiente de fricción. La superficie presenta un coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción te determina el nivel de rugosidad de la superficie. A mayor coeficiente de fricción, mayor rugosidad. Entonces, si esta fuerza la estoy aplicando a la derecha y el bloque no se mueve, es porque habrá pues una fuerza
a la izquierda. No, que no permite, ¿no? Claro. Que no permite, claro. ¿Y esa fuerza cómo se llama? Fuerza de rozamiento. Ahí está la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Entonces, pero va a llegar un ejemplo, momento, profesor. pero va a llegar un momento en el cual esta fuerza vence la fuerza de rozamiento, entonces comienza a moverse el bloque. Y la pregunta que nos hacemos es, cuando el bloque ya empieza a moverse, ¿desaparece la fuerza de rozamiento? ¿O sigue permaneciendo la fuerza de rozamiento? Permanece la fuerza de rozamiento. Lo que sucede aquí es que esta fuerza de rozamiento se convierte en una fuerza de rozamiento, pero cinético. Entonces, yo tengo un gráfico aquí para que puedas darte cuenta. Un gráfico fuerza versus fuerza de rozamiento. Fuerza F versus la fuerza de rozamiento. Si la fuerza F es 0, la fuerza de rozamiento es 0. Si la fuerza de rozamiento, perdón, si la fuerza F va aumentando, aumenta la fuerza F, la fuerza de rozamiento también va aumentando. Son directamente proporcionales. Va a llegar un momento en el cual la fuerza F genera una fuerza de rozamiento máximo. Entonces, una fuerza de rozamiento máximo. Aquí es donde se da el movimiento inminente. Quiere decir que este bloque, como quien dice, ya fue, ya va a moverse. Entonces, esta fuerza de rozamiento va a disminuir. No es que desaparece, sino que desciende, disminuye su valor. Y luego se vuelve constante. Al volverse constante, se dice que aquí existe una fuerza de rozamiento cinético. Toda esta parte, hasta cuando alcanza la fuerza de rozamiento máximo, se habla de una fuerza de rozamiento estático. Lo estático desaparece cuando ya el bloque comienza a moverse y se convierte en una fuerza de rozamiento cinético. Como podemos ver en el gráfico, la fuerza de rozamiento cinético es menor que la fuerza de rozamiento estático máximo. O sea, cuando se da el movimiento inminente. Pero ¿cómo se produce esta fuerza de rozamiento? Mira, ¿ve? En la superficie vamos a tener una fuerza de reacción. ¿Por qué? Porque hay contacto, pues. Tienes una fuerza de reacción normal. Ya sabes por qué es normal, porque es perpendicular a la superficie. Entonces, de estas dos fuerzas, de la fuerza de rozamiento y de la normal, era que vas a tener una fuerza total, una fuerza llamada fuerza de reacción total, una reacción R. Esta es la reacción de la superficie y mira, esta fuerza de reacción R siempre va a ser oblicua, cuando la superficie es rugosa. Profesor, ¿y si la superficie es lisa? Si es liso solamente existe normal, ¿ya? Si es liso solamente existe normal. Ahora, ¿cómo puedo determinar el coeficiente de fricción? Entre la reacción normal y la reacción total R, tienes un ángulo. Voy a poner un ángulo θ. La tangente de ese ángulo te va a dar el coeficiente de rozamiento. A ver, profesor, la tangente es cateto opuesto entre el cateto adyacente. Muy bien, en trigonometría se ve eso, ¿no? Cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto? La fuerza de rozamiento. El cateto adyacente, profe, la normal. Y esto es el coeficiente de fricción.
Es por eso que la fuerza de rozamiento se determina como el coeficiente de rozamiento por la normal. Fruna. Ahí está. Entonces, si hay fuerza de rozamiento estático y fuerza de rozamiento cinético, tenemos lo siguiente. Existe un coeficiente de rozamiento estático y un coeficiente de rozamiento cinético. Siempre el coeficiente de rozamiento estático va a ser mayor al coeficiente de rozamiento cinético. ¿Cuándo utilizo, profesor, el estático? Cuando el cuerpo está en reposo. ¿Cuándo utilizo el cinético? Cuando el cuerpo está en movimiento. O sea, vas a diferenciar allí el menor, pues. El menor. Entonces, aquí tú puedes decir pues, que la fuerza de rozamiento estático es mayor que la fuerza de rozamiento cinético. Depende de esos valores, de esos índices que estamos o que tendríamos que considerar aquí. Esto de aquí, este punto entonces, en cuanto a las fuerzas, pero ¿dónde voy a aplicar esta fuerza? O sea, ¿cómo es que utilizamos en la estática? A ver. Todo esto se condensa en la primera condición de equilibrio. ¿De acuerdo? En la primera condición de equilibrio. Listo. ¿Qué viene a ser la primera condición de equilibrio? Garantizar que un cuerpo no se mueva. Y si se mueve, a lo mucho puede hacerlo con velocidad constante. Entonces, la primera condición de equilibrio se conoce también como equilibrio de traslación. Se dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Esa es la primera condición de equilibrio. Para garantizar también esta sumatoria de fuerzas igual a 0, en el eje X, fuerzas que van a la derecha igual a una sumatoria de fuerzas dirigidas a la izquierda. En el eje cartesiano Y, sumatoria de fuerzas dirigidas, por ejemplo, hacia arriba, igual a una sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Con esto garantizamos que un cuerpo no se mueve ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba y abajo. Estará en equilibrio. Equilibrio. Puede decirme aquí los problemas o los enunciados, no te vayan a agarrar en alguna pregunta y te dicen, por ejemplo, si un cuerpo está moviéndose a velocidad constante. Si te dicen que el cuerpo es velocidad constante, aplicas lo mismo. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Igual que cuando está en estado estático, profe, igualito. Porque el equilibrio te dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Y al hablar de equilibrio puede ser estático, puede ser cinético. Otra herramienta para utilizar, profe, es el método del triángulo. Triángulo de fuerzas. ¿Ya? Triángulo de fuerzas. Este método de resolución se utiliza cuando se tienen tres fuerzas concurrentes en un mismo punto. Con tres fuerzas ya podrías construir un triángulo de fuerzas. Si yo tengo una fuerza, por ejemplo, a ver, una fuerza 1, tenemos por aquí otra fuerza, una fuerza 2, y otra fuerza, una fuerza 3. Estas tres fuerzas están formando, mira, un triángulo. Pero estas fuerzas son consecutivas. Ojo aquí, consecutivo. Yo no puedo formar un triángulo, por ejemplo, así. Hacia abajo. Así. Y así. Estas fuerzas que acabo de graficar no son consecutivas. Dos son consecutivas. Pero una no es consecutiva. Entonces, solo en esas condiciones voy a tener que la sumatoria de estas fuerzas deben ser iguales a 0. Entonces el sistema está en equilibrio. Entonces, triángulo de fuerzas cuando tienes tres fuerzas sobre una masa.
Profe, si son 4 fuerzas, ¿puedo aplicar método de triángulo? No te pases. Ve. ¿Cómo vas a construir un triángulo con 4 fuerzas, no? O con 4 lados. No se puede. Para eso existe el primer método. Ahora, si hay una primera condición de equilibrio, una segunda condición de equilibrio. Claro, si hay primera, hay segunda, ¿no? No hay primera sin segunda. Entonces, la segunda condición de equilibrio. ¿Qué debemos saber para la segunda condición de equilibrio? El concepto o que viene a ser el momento de una fuerza. ¿Ya? El momento de una fuerza. Eso es lo que debemos saber. Momento de una fuerza. El momento es el efecto de giro que tiene un sistema. Por ejemplo, tenemos una superficie sobre la cual vamos a colocar, por ejemplo, una barra articulada. Hay una articulación allí, un punto O. Si sobre esta barra aplicamos una fuerza vertical hacia abajo, por ejemplo, mira, voy a aplicar una fuerza F1 en un punto de esta barra. Entonces, esta fuerza 1, respecto al eje de giro, al punto O, ves que existe una distancia. Voy a llamarla distancia 1. Pero mira que esta distancia tiene que ser perpendicular al eje de giro. Perpendicular. Entonces, esta barra va a comenzar a girar en un sentido. El sentido de giro de la barra va a ser en sentido horario. A ver. Más o menos así. Voy a graficarte una pequeña esferita. Un poquito más. Vamos a aclarar. Mira. Es como si tuviéramos allí una esfera, una circunferencia, que va a ser la trayectoria que va a tener la fuerza F1. Donde O viene a ser el centro de giro. Entonces, esa distancia 1 se conoce como radio. Radio, o también lo llaman brazo palanca. Brazo palanca. ¿Ya? Radio o brazo palanca. Muy bien, entonces aquí tienes la fuerza F1. ¿Ya? Y tienes también, mira, la distancia de sub 1. Entonces, esta fuerza 1 va a generar un giro horario. Giro horario. Cuando hablamos del momento de una fuerza, el momento de una fuerza respecto a un eje de giro viene a ser la fuerza por la distancia perpendicular a la fuerza. Ya tú sabes que esa distancia es el brazo. Medimos en newtons metro. Ahora, si el momento viene a ser horario, el momento horario es negativo. Si aplico yo entonces ahora aquí otra fuerza, mira. Por ejemplo, una fuerza 2 al eje de giro, la distancia perpendicular. Esta fuerza 2 va a presentar un giro anti-horario respecto al centro O.
antihorario. El momento antihorario se considera positivo. Entonces, la segunda condición de equilibrio te dice que la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Esta es la segunda condición de equilibrio. Y para que esto se cumpla, el módulo, hablo de módulo porque puede ser negativo o positivo, el momento horario debe ser igual a todos los momentos antihorarios. Con eso garantizamos que un cuerpo no tiene rotación. Y si ya no tiene rotación, entonces ya estaría en condiciones de equilibrio rotacional. Terminamos hasta este punto la parte teórica. Pregunta número 1. Para la tercera ley de Newton, en la situación mostrada identifica la verdad o falsedad de las afirmaciones según corresponda. Número 1. De acuerdo a la tercera ley de Newton. A ver, me dice aquí. La fuerza del joven sobre el cajón y de este último sobre el joven son colineales. ¿Cuándo se dice que son colineales? Cuando están en la misma línea de acción, ¿no? Entonces, el joven, por ejemplo, actúa con una fuerza sobre el cajón. Una fuerza F. Esta fuerza viene a ser la fuerza de acción. Pero el cajón reacciona el cajón. En el punto de contacto reacciona con una fuerza que tiene igual módulo. Tienes la fuerza de reacción. Entonces, estas dos fuerzas que se encuentran en la misma línea de acción. Entonces se dice que la fuerza de acción y reacción deben ser colineales. Verdadero. Verdadero. Segunda proposición. Si la fuerza del joven sobre el cajón es 40 newtons hacia la, dice 40 newtons hacia la derecha, entonces la fuerza del cajón sobre el joven es 40 newtons hacia la izquierda. Recontra. Falso. ¿Verdadero o recontra falso? A ver. Verdadero. Falso, me dicen. Verdadero, pues varón, claro. Verdadero. Piense verdadero, claro, pues chicos, verdadero. ¿Por qué? Porque en el enunciado te dice para la tercera ley de Newton. Entonces, si la fuerza que actúa el joven sobre el cajón a la derecha vale 40 newtons, la fuerza que ejerce el cajón sobre el joven a la izquierda también debería ser 40 newtons. Ya, pero profesor, abajo de repente hay rozamiento. No, pues, es que el enunciado te está indicando solamente respecto a la tercera ley de Newton. Acción y reacción. Verdadero. Tercera proposición. A ver. La fuerza de acción y reacción solo actúan sobre el bloque. ¿Qué pasaría si solamente Falso. tengo el bloque? Claro, falso. ¿Por qué? Porque
la fuerza de reacción del bloque, ¿sobre quién está actuando? Sobre el joven, pues. O sea, no solamente podría actuar sobre el bloque. Entonces, esta fuerza de acción y reacción actúan en cuerpos diferentes, no solamente en un solo cuerpo, no solamente va a actuar en el bloque, sino sobre quién reacciona, pues. Entonces, ¿solo actúan sobre el bloque? Falso. Verdadero, verdadero, falso. Ahí está con la justificación de cada uno de estas proposiciones. Para la pregunta número 2, a ver, ¿cuántas fuerzas? A ver, vamos a pasar a la pregunta número 2. Identifica el número de fuerzas que actúan sobre el coche. Todas las superficies en contacto son lisas. Así es. Gracias. Correcto. O sea, aquí no hay fuerza de fricción. Entonces, ¿qué pasaría si yo realizo el diagrama de cuerpo libre solamente sobre el bloque? ¿Cuántas fuerzas estarían actuando sobre el bloque, sobre ese bloquecito que está suspendido ahí? A ver. Peso del bloque, claro, mira, a ver, contamos ya. Peso del bloque siempre vertical hacia abajo. Y tendríamos en la cuerda que le está sosteniendo corte y la tensión apunta hacia el corte. Ahí estaría. El peso y la tensión. Sobre el bloque están actuando solamente dos fuerzas. El peso y la tensión. Pero me están pidiendo sobre el coche. Entonces, el coche tiene peso, profe. Ya, bacán. Peso, ahí está. Siempre vertical hacia abajo. A veces cuando había las clases presenciales, decía vertical hacia abajo. A ver, ¿cómo estás haciendo? Y vertical me grafican así de costadito. No, profesor, es que yo veo veo de la esquinita superior. No, pues, vertical es de arriba hacia abajo. ¿Ya? De arriba hacia abajo. Vertical. Este es el peso del coche. Peso. ¿Es una fuerza gravitatoria? Sí, peso. ¿Qué otra fuerza? Este coche está en contacto con la superficie. Si no, no está en el aire. Pues. Entonces, si la superficie es lisa, solamente va a estar presente la fuerza de reacción normal. Aquí tienes la fuerza normal. La fuerza normal. Normal porque siempre es perpendicular a la superficie. Ojo aquí, no te olvides, y eso te voy a aclarar. Si hay planos inclinados que tienen un ángulo, por ejemplo una pendiente, aquí mira un ángulo teta, ese ángulo es el mismo ángulo que forma la normal con el peso. Ya, el ángulo siempre, por propiedad, siempre va a ser el mismo. Entre el peso y la normal. Ya, muy bien. ¿Qué otra fuerza más me estaría faltando sobre el coche? Sobre el coche. ¿Qué pasó con el resorte? ¿Habrá una fuerza en el resorte o no? Claro, pues, claro. ¿La fuerza elástica, sí o no? Claro, la fuerza elástica sobre el resorte. Ya. Entonces, allí tienes a la fuerza elástica. A ver, vamos a hacerlo derechito. La fuerza elástica. Ya. Ahí está. La fuerza elástica. La pregunta que nos dice es, ¿cuántas fuerzas, o identifique el número de fuerzas que actúan sobre el coche? ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre el coche? 3. 3. Sobre el bloque, 5. ¿Cuántas fuerzas totales habrá? Total. 1, 2, 3, 4, 5, pues. Totales, ya en todo, pues en todo. Pero solamente sobre el coche. Profe, pero si es polea ideal, pues. Si no, también más.
No, pero aquí esta polea no tiene nada que ver porque la polea está pegado a una superficie, al piso. Si la polea fuera colgante, allí sí tendríamos que considerar lo que me dices, dependiendo si es polea ideal o no. Pero esta polea está en el piso, pues. Entonces no va a actuar ahí en la polea. A ver, suponte que la polea tiene un peso, va a actuar, va a generar alguna acción sobre la masa del bloque o sobre la masa del coche. No, ninguno. Aquí el sistema está conformado por el bloque y el cochecito. Ponle una Ah, ya. tonelada de masa a la polea, no va a alterar en nada. Pero sí, si la polea fuese colgante, eso sí. Ah, ya. Eso Si sí. consideramos al sistema, sí, pues, profe. Al Ah, sistema, claro. bloque y carrito. Porque si dice de todo, ahí sí Ah, puede, sí tiene claro. reacción y gravedad. Listo, claro, pues, varón. Muy bien. Pasamos al número 3, a ver. Número 3. En el gráfico, dos bloques cúbicos de 4 centímetros de arista están unidos a un resorte cuya longitud natural es 20 centímetros. Si luego son colocados como se ve en el gráfico 2, ¿en cuánto se deformó el resorte? A ver. Gráfico 1, resorte sin deformar. Ya, vamos a ver un ratito. Vamos a ampliar ya un poquito la imagen. Ya, un poquito más. Ya, ahí vamos a dejar. Ese es un pequeño parpadeo ahí en la pantalla, pero ya. Muy bien, mira, aquí tenemos sin deformar. Ya, pues es sin deformar. Voy a quitarle esa parte sin deformar para que nos dé un poquito de espacio. Cada bloque tiene una arista de 4 centímetros. Muy bien. Cada bloque arista es de 4 centímetros, 4 centímetros. Y te dice el enunciado que el resorte tiene una longitud natural de 20 centímetros. Longitud natural sin deformarse. Sin deformarse. Ahora, nos vamos al gráfico número 2. Gráfico 2. A ver. Tenemos aquí gráfico 2. Ya, bueno, ya yo sé que aquí, bueno, el dato me dice, ¿no? La constante de elasticidad del resorte es 50 newtons por centímetro. Ya. A ver, vamos a analizar aquí. La arista, estos bloques, sigue siendo el mismo. Los bloques no se han comprimido ni estirado, nada. Sigue siendo 4 centímetros y 4 centímetros. Pero mírame, ahora, ¿cuánto es la separación entre los bloques? 23 centímetros. No. Entre los bloques, ¿cuánto sería? Ah, Si todo vale 23 menos 4 menos 4. 15, ¿sí o no? Claro, 15 pues. 15. Entonces, mira, ve que inicialmente, ¿cuánto estaban separados los bloques? 20 centímetros. Ahora, ¿cuánto están separados? 15. Quiere decir que el resorte se ha comprimido. ¿Cuánto? 5 centímetros. Entonces, la deformación X del resorte, la deformación viene a ser 5 centímetros. 5 centímetros es la deformación del resorte. ¿Ya? 5 centímetros. Ya, ¿qué más? Me piden determinar cuánto viene a ser la deformación. Aquí está pues tu primera respuesta. Y además la fuerza elástica. De acuerdo a la ley de Hooke, se sabe que la fuerza elástica viene a ser la constante de elasticidad multiplicado por la deformación. La fuerza elástica. Constante de elasticidad. Mira, ¿cuánto vale? 50. 50. Multiplicado por X. 5. Entonces, la fuerza elástica. 250 newtons. Me piden determinar la deformación. K por X, claro, K por X. Esta es la ley de Hooke.
K es la constante de elasticidad. Eso es común a cada resorte. La alternativa C. K por X. Entonces, es cuestión de aquí de observación y un poquito de, como estamos viendo, de análisis en el planteamiento y en el desarrollo del ejercicio. Primero analizas lo que te dice el enunciado, haces el dibujito de ser el caso, planteas y luego aplicas tus propiedades, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, aquí estamos utilizando la ley de Hooke. Bueno, para la deformación del resorte es un criterio matemático nada más. 20 menos 15, 5, pues es lo que sea deformado el resorte. Listo. Pregunta número 4, a ver. Número 4, siguiente. Para poder dominar lo que es la parte estática, es necesario conocer vectores. Es necesario e imprescindible manejar el concepto de vectores. Tengo aquí un conjunto de fuerzas. ¿Ya? Un conjunto de fuerzas. Vamos a ampliar un poquito la imagen. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el módulo de la suma de estas fuerzas? No vaya a ser como que hace un momento en una sesión anterior, un estudiante me decía, profesor, la B, la clave la B. Pero ¿y por qué la B? Al ojo sale, profe, me dice. ¿Por qué? Porque en la pregunta me dice, profesor, ¿cuál es el módulo de la suma de estas fuerzas? ¿Cuántas fuerzas hay aquí? 3 fuerzas. 1, 2 y 3. Y todavía se molesta y me dice, fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, profe. La suma, pues, ¿cuánto es? 40 más 30, 70 más 50, 120. ¿No sabe sumar, profe? Me dice así todavía. ¿Estará correcto? ¿Se emocionó, sí o no? Ya, a ver. Una suma vectorial, las fuerzas son vectores, no es igual que una suma matemática, pues, porque estos son vectores. Cada uno tiene sus propias leyes, sus propias reglas, tiene sus propiedades. Esta fuerza 3 con la horizontal, ángulos opuestos, 37 grados. Y ya sé que aquí existe un clavo, ya, así que voy a descomponer esta fuerza 3 a la derecha, una componente que sea a la derecha y luego hacia arriba. Tengo las dos componentes rectangulares de la fuerza 3. Como la fuerza 3 vale 50, cada componente sería 30 y 40 newtons. 30 y 40. Entonces, ya no necesito esa fuerza. ¿Por qué? Porque ya tengo sus componentes. A ver, ¿cuánto sería la resultante en el eje X? A ver, 40 a la derecha, 40 a la izquierda, 0. ¿Cuánto viene a ser la resultante en el eje Y? 30 arriba, 30 abajo, 0. Ah, ya, si la resultante en X y en Y es 0, la resultante total de estas fuerzas va a ser igual pues a 0. Mi respuesta es la A. No te emociones y no digas que 120. La respuesta es la A. Recuerda que una adición o una suma vectorial es diferente de una suma matemática. Si hay que descomponer los vectores, hay que descomponerlos. Ya, ahí está. Entonces, pregunta número 4. Número 5, a ver. Y esto es muy común, este tipo de preguntitas. Mira, a ver. Cuando te dicen, por ejemplo, que un conjunto de vectores, la resultante se encuentra horizontalmente o de repente verticalmente, entonces en un solo eje, ¿no? En el gráfico se tienen todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo pequeño. Si la fuerza resultante es horizontal, determine el módulo de la fuerza F2. A ver, yo me emocioné muy grande, lo hice. Ya, ahí estamos. Mira, a ver. Tenemos fuerzas que no son cuadrantales. Por ejemplo, 50 raíz de 2 y 20. Descomponemos, pues.
Vamos a descomponer a ver la fuerza de 20 newtons. Esa fuercita de 20 newtons. Hacia la izquierda. A ver, hacia la izquierda. A ver, a la izquierda. Abajo. Ya tenemos la descomposición de la fuerza 20. La fuerza 50 raíz cuadrada de 2 también la descomponemos. ¿Verdad? Arriba. ¿Listo? Ya hemos descompuesto estas dos fuerzas. Como arriba es de 45 grados, cada uno de ellos será 50 newtons y 50 newtons. Las componentes que están de color azul, si vale 20, tendrías 12 newtons y 16 newtons. Entonces, Profesor, no entiendo. ¿cuál? ¿Cómo se descompone? No entiendo. Mira, a ver. La descomposición, ¿cómo haces? De la colita tienes que llegar a la cabecita, ¿ya? Mira, a ver. Colita y cabecita. Por ejemplo, yo tengo un vector V aquí. La colita es el inicio, la cabecita es el final. Entonces, ¿cómo hago? Por propiedad o por facilidad, primero hacen el eje X. De la colita voy a llegar a la cabecita. Entonces, primero voy a la derecha, más o menos hasta allí, y luego llego a la cabecita. Mira, así se descompone. Luego arriba. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un vector que está así? De esta forma. Del inicio tengo que llegar al final. Primero en X. A la izquierda, más o menos por ahí, darle la forma. Y luego hacia arriba. Y llegué al final. No puedo ir por cualquier lado. Ya, otra vez, un hito más, un hito más. Yo quiero descomponer, por ejemplo, este vector. Que está aquí en la parte inferior. A ver. A la izquierda, más o menos ahí. Y luego hacia abajo. Eso es lo que hice. Pues. Del inicio tienes que llegar al final. De la colita a la cabecita. Y estas componentes siempre formando 90 grados. Por eso es que se conoce como descomposición rectangular. Ahora, en el enunciado te dice, la fuerza resultante es horizontal. Entonces, ¿qué pasa en la vertical? ¿Se anula, sí o no? Si la resultante va a ser horizontal. Entonces, la resultante vertical tendría que hacer 0. Quiere decir que las fuerzas que van hacia arriba, tienes aquí una fuerza que va hacia arriba, voy a señalar el color verdecito, 50, debe ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Hacia abajo tengo 12. ¿Cuánto me falta para 50? 38 newtons. Con esto entonces, las fuerzas verticales se hacen 0. Entonces la resultante va a ser solamente horizontal. Me piden hallar cuánto vale la fuerza 2, 38, ya está pues. 38. Tengo que anular la vertical porque me dice la resultante debe ser horizontal. Tenemos que anularlas. Número 6. A ver. Sobre el bloque actúa una fuerza tal como se muestra. Determina el módulo de la fuerza F para que la fuerza resultante sobre el bloque sea nulo. La masa me dice que es de 5 kilogramos. Vamos a tener el plano inclinado. 53 grados. Voy a colocar, a ver, a la masa
sobre este bloque. La superficie es lisa. Y para comenzar, esta masa tiene un peso. El peso siempre vertical hacia abajo. 5 kilogramos. 50 newtons. Ya, 50 newtons. Este peso vamos a descomponer en una fuerza que sea perpendicular a la superficie. Mira, así ve, perpendicular. Y una fuerza paralela. Creo que más o menos por allí. Vamos a darle forma, a ver, a esas componentes. Ya, así sería, ¿ve? Para que se vea mejor. Tenemos a las dos componentes. Si el ángulo es 53, una de las componentes, fíjate que es perpendicular a la superficie. Y la otra viene a ser paralela a la superficie. Ahí tienes la paralela. El ángulo de la pendiente te había dicho hace un momento que es igual a 53 al ángulo que forma el peso con la perpendicular. O sea, tienes un triángulo de 53 y 37, cuya hipotenusa vale 50. Entonces, la otra componente, una de las componentes, tendría un valor equivalente a 30 newtons. Perdón, 40 sería allí. 40. Y la otra componente vale 30 newtons. 30, 40 y 50 es un triángulo de 30 y 53. 37 y 53. Ya. Ahora, aquí estamos aplicando una fuerza F. ¿Ya? Pero a ver, esta fuerza F la voy a sacar un poquito aquí al costado para no sobreponer las fuerzas. Mira. La fuerza F. Esta fuerza F también vamos a descomponer en dos fuerzas. Una fuerza paralela y una fuerza perpendicular a la superficie. Más o menos allí. Al descomponer esta fuerza F, allí tienes el ángulo de 37 grados, paralelo a la superficie, una de ellas. ¿Qué podemos decir aquí? Le ponemos a F5K. Claro, pero allí nada más, mira, ve. Sumatoria de fuerzas hacia arriba a través del plano inclinado debe ser igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo a través del plano inclinado. Entonces, si abajo vale 40, hacia arriba también vale 40, pues. ¿Ve? Entonces, como F está en un triángulo de 37 y 53, la otra componente sería 30 newtons. Entonces, la fuerza F, profe, vale 50. Me piden allá la fuerza F. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿me podría explicar por qué es 53 en el grado? ¿Por qué 53? Ya, a ver. ¿Recuerdas este gráfico que te dije hace un momento? El ángulo de la pendiente es el mismo ángulo del peso con la normal. ¿Vale, teta? Es el mismo ángulo, teta. Mira, es el mismo ángulo. Pues. Ahora, si queremos ser un poquito más específicos, aquí voy a tener que, ¿cómo se dice? Usurpar un poquito las funciones de mis colegas de matemáticas, porque esto es la parte geométrica, pues. Mira, si tú prolongas aquí estos 53 grados,
vas a tener 90 grados. Estoy haciéndolo un poquito más grande. Si ese ángulo vale 53, a ver, de moradito te voy a poner aquí. O rojito, medio color púrpura. Mira, vamos a tener arriba un ángulo 53, el otro sería 37. ¿Cuánto me falta para 90? 53, por eso es 53. Ah, profesor, Por- gracias, ya te entendí. Ahí está, por eso es 50. Entonces, ya de frente, mira, cuando tú tienes ya una pendiente, el peso con su perpendicular forman el mismo ángulo. Listo. Asunto cerrado. Pregunta número 7. A ver, mira, y justamente para poder a ver si podemos aplicar eso ya aquí. 53 grados es una cuña que está entre dos paredes. A ver, vamos a ampliar un poquito la imagen ahí. Listo. A ver, chicas, chicos, aquí. Me dice, determina la diferencia entre los módulos de las reacciones del piso. La fuerza F vale 50. Voy a ponerle ahí su valor, 50 newtons. ¿Ya? Esta fuerza F, a ver, lo descomponemos. Mira cómo se descompone. De la colita tengo que llegar a la cabecita. Entonces me voy hacia abajo, mira, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Más o menos por allí. Y luego hacia dónde voy. A la derecha. A la derecha. Ya hemos descompuesto ese vector. Estas dos componentes tienen que ser perpendiculares. Ahora, una de las componentes está en el eje horizontal que es paralelo al plano, pues, en la parte inferior. Si tienes 53 grados, eso es geometría, pues. Ángulos alternos internos, 53. Y si ese ángulo vale 53, su complemento, ¿cuánto sería? 37. Entonces yo tengo un ángulo allí de 37 grados. Si ese triángulo de 37 tiene como hipotenusa 50, la componente que se opone a 37, que está al frente, sería 30 y la otra componente 40. Ya está. Ya no necesito la fuerza F, porque para eso tengo sus componentes. Ahora, esta placa triangular tiene un peso de 10 newtons, porque su masa es 1 kilogramo. El peso hacia abajo sería 10 newtons. La pared vertical, reacción normal. Ahí tienes la fuerza de reacción normal. Una normal 1. Pero fuerzas a la derecha igual a fuerzas a la izquierda. Entonces, mira, ve, los 40 newtons va a ser igual a 40 newtons normal 1. Ahora, en el piso, fuerzas arriba igual a fuerzas abajo. Pero el piso reacciona con una reacción normal 2. Pero mira, ve, ¿qué fuerzas van hacia abajo? 30 y 10. 40 hacia abajo, 40 hacia arriba, si está en reposo. La pregunta del ejercicio me dice, ¿cuál es la diferencia entre estas dos reacciones? ¿Cuánto es la diferencia 40-40? 0. Si no hay diferencia, son lo mismo. La respuesta, la E. Profesor, ¿Sí? Sí, dime. ¿puede volver a explicar, por favor? ¿Puede volver a ¿Qué, explicar? qué parte? ¿La descomposición o de las normales? A partir de 10 Newton. No entiendo por qué le pone eso.
A ver. Nuevamente. Esta placa triangular en el enunciado me dice tiene 1 kilogramo de masa. Voy a marcar ahí en el enunciado, con un cuadrito voy a poner. 1 kilogramo. Entonces, ¿cuánto es el peso? Vertical hacia abajo. ¿Cuánto peso tiene? Masa por gravedad. 1 por 10. 10. 10 newtons. 10. A ver, vamos a hacer así. La pared vertical, como está en contacto, vamos a tener una reacción normal. La normal siempre es perpendicular. Voy a llamarla normal 1. El piso, otra reacción normal. Cuando hay contacto, tiene reacciones normales. Otra normal 2. Ya. Me piden la diferencia normal 1 con normal 2. Ya. Pero para eso, tengo aquí la fuerza F. Tengo la fuerza F. Esa fuerza F, a ver, voy a quitarle por aquí F. Vamos a hacer un poquito más grande esta fuerza, ¿ya? A ver, así. Allí tienes la fuerza F. Y en el enunciado te dice que la fuerza F vale 50. 50 newtons. Del inicio tengo que llegar al final. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos más o menos hasta por allí, hasta ese mismo nivel. Bajamos por aquí y luego nos vamos a la derecha. Tienes las dos componentes de 50. Si tú tienes aquí 53 grados, que es el plano inclinado, el otro ángulo arriba vamos a tener también 53. Esto ya no es física, esto es matemática, esto es geometría, mira. 53. Y si tienes 53, ¿cuánto me falta para 90? 37. 37 grados. 37 grados. Dime si acaso aquí no tengo un triángulo notable de 37 y 53. A 37, ¿qué se opone? 3K, 4K, 5K, ¿sí o no? Si la hipotenusa vale 50, acá vale 10. Tengo entonces 30 y la otra componente vale 40. Ya está. Quitamos este 53 porque me servía como referencia nada más. Entonces, mira, a ver. Yo lo estoy haciendo ya directamente. Porque mira, si pongo aquí sumatoria de fuerzas que van a la derecha igual a una sumatoria de fuerzas que van a la izquierda, entonces, ¿qué fuerzas van a la derecha? 40 newtons. ¿Qué fuerzas van a la izquierda? La normal 1. Mira pues. Lo mismo, sumatoria de fuerzas arriba igual a sumatoria de fuerzas abajo. ¿Qué fuerzas están yendo hacia arriba? La normal 2. ¿Qué fuerzas van hacia abajo? 10 más una de las componentes de 50, que viene a ser 30 newtons. Ya, entonces aquí, ¿cuánto es la normal 2? 40. Me piden normal 1 menos normal 2. Sí, la normal 1 vale 40. La normal 2 vale 40. 40 menos 40, 0, pues. 0.
Pregunta número 8. Si el bloque de 6 kilogramos está en reposo, determina el módulo de la fuerza de rozamiento y de la reacción del piso. Ya, a ver aquí. Solo bien grande aquí. La esferita de 2 raíz cuadrada de 2 kilogramos tiene un peso de 20 raíz de 2 newtons. Lo multiplico por 10. Pues. La cuerda que la sostiene tiene una tensión que tiene el mismo valor de 20 raíz de 2. Corte imaginario, tienes 20 raíz de 2. Esa es la tensión en esa cuerda. Para el bloque, la tensión apunta hacia el corte imaginario. Allí tengo la tensión 20 raíz de 2. Como son 45 grados, vamos a descomponer del inicio al final. Mira, ¿cómo me voy? A la izquierda, más o menos por allí. A la izquierda. Y luego hacia arriba. Ya tengo las dos componentes de dicha tensión. Ahí está. Como es 45 grados y estas dos componentes son rectangulares, 20 newtons, la otra componente también 20 newtons y la hipotenusa 20 raíz de 2. Ya, listo. Ahora, este bloque tiene un peso. El bloque dice que es de 6 kilogramos. Ya, tenemos el peso hacia abajo, 60 newtons. La esferita que está a la derecha, ¿tiene o no tiene peso? Claro, el peso ¿cuánto es? 50 newtons. Corte imaginario, tendrás 50 newtons. A la cuerda que está unida a esa esferita, le hacemos un corte imaginario. ¿Y cuánto vale? 50. ¿Ya? Con colorcito te estoy poniendo cada una de las fuerzas. Mira, azulito, negrito y rojito. Ahora, la superficie, el piso, reacciona hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay contacto. En el contacto se tiene una fuerza de reacción normal. La normal siempre perpendicular a la superficie de contacto. Mira, ve, ¿cuánto sería el valor de la normal? ¿Alguien me dice cuánto sería la normal? 60. No. ¿Y los 20 que es? 30. 40, pues. La normal sería 40 newtons. ¿Por qué, profesor? Porque mira, ve, 40 de la normal arriba. Voy a encerrar ahí en una nubecita. Más los 20 newtons que está yendo arriba, es igual a 60. Y son 60 que van hacia abajo. Por eso vale 40. Ya. Entonces, me piden la fuerza de rozamiento. Pero en la horizontal también deben ser iguales. Sin embargo, yo tengo a la derecha 50, a la izquierda 20. ¿De dónde te sale esos 50, profesor? ¿O por qué? Mira, voy a encerrar aquí. 50 y 20. ¿Habrá equilibrio? No. Pero el bloque tiene que estar en equilibrio. Entonces, tendríamos que agregar una fuerza más que va a la izquierda. Para que sea 50, debería ser 30 newtons. Ahora sí, 30 a la izquierda más 20 a la izquierda igual a 50 a la derecha. Ahora sí se cumple, pues. Entonces, estos 30 newtons vienen a ser la fuerza de rozamiento. Si tengo 30 fuerzas de rozamiento, y voy a ponerte aquí de color verdecito, la fuerza de reacción total de la superficie.
¿Cuánto sería esta fuerza de reacción de la superficie? R. ¿Cuánto sería la fuerza R? 50, pues. ¿Por qué? Porque tienes 30, 40, 50. Estos 50 es el resultado de estas dos fuerzas. Pues. Entonces me piden la fuerza de rozamiento y la reacción total. Ahí está. La alternativa B. Lo que se tiene que buscar es el equilibrio, que la sumatoria de fuerzas sean iguales a cero. Fuerzas a la derecha igual a fuerzas a la izquierda. Fuerzas arriba igual a fuerzas abajo. Eso es lo que se tiene que buscar aquí, para el equilibrio o para que un cuerpo esté en reposo. Ya sabemos que un cuerpo está en reposo, entonces está en equilibrio. Ahí está. Profesor, cuando nos piden hallar la reacción del piso, tenemos que hallar Total. el total, ¿no, profesor? Claro, total. Y tú te vas a dar cuenta que existe una reacción total cuando existe fuerza de rozamiento. Pero si la superficie es lisa, la reacción de la superficie solamente es la normal. Solamente va a ser la normal. Cuando es liso, la normal es la reacción. Pero cuando hay rozamiento, la reacción va a ser la reacción total. Solo sacas con la normal y el rozamiento propiamente dicho. Pregunta número 9. Se tiene un resorte cuya longitud natural es de 20 centímetros. Determine la mayor distancia de separación entre los bloques. Entre los bloques de 2 kilogramos cada uno, de tal forma que permanezcan en reposo. A ver. Deben estar en reposo estos dos bloquecitos. Vamos a ver. Ambos bloques tienen el mismo peso de 2 kilogramos, 20 newtons. Mira, para el bloque de la izquierda lo voy a hacer de color rojo. 20 newtons de peso. La fuerza de reacción normal será 20 newtons. Para la fuerza que va a la derecha, o el bloque de la derecha, el peso también 20 newtons. La reacción normal también 20 newtons. Vuelvo a la izquierda. Al separar estos bloques, la fuerza elástica sobre el bloque de la derecha, la fuerza elástica del bloque sobre el bloque de la derecha va a actuar en forma contraria a su desplazamiento. Mira, a ver. Creo que mejor voy a hacer esto. ¿Ya? Ahí se supone que tengo un resorte. ¿Eh? Ya, se tiene un resorte ahí. Entonces, en el bloque de la derecha, como el resorte está estirado, su fuerza elástica a la izquierda, porque está estirado a la derecha. Para el bloque rojito, la fuerza elástica irá a la derecha, porque tanto el bloque azul y bloque rojo, ambos comparten el mismo resorte, pero cada uno va a tener su propia fuerza elástica. No, pues comparten el mismo resorte. Entonces, como el sistema está en equilibrio, para el bloque rojito, la fuerza de rozamiento iría hacia la izquierda. Fuerza de rozamiento. Fruna. ¿Cuánto es esta fuerza de rozamiento? 0,3 multiplicado por la normal. La normal es 20. Entonces 0,3 por 20, mira, tienes allí 6 newtons. Para el bloque de color azulito, la fuerza de rozamiento se opone a la fuerza elástica. A ver, fruna nuevamente. Fruna. Coeficiente de rozamiento, 0,5. La reacción normal, 20. 0,5 por 20, 10. 10 newtons. Si los dos tendrían la misma fuerza de rozamiento
de 10 newtons, el bloque rojito comienza a desplazarse. Pero si utilizamos la fuerza de rozamiento 6, el bloque de la derecha va a permanecer en reposo. Entonces, esta fuerza elástica, la fuerza elástica, va a ser igual a la fuerza de rozamiento mínima, 6 newtons. 6 newtons. Pero ya tú sabes que la fuerza de rozamiento es constante de elasticidad por la deformación. Hemos visto un ejercicio anterior. K por X va a ser igual a 6. K, ¿cuánto vale K? 100. 100 por X igual a 6. X entonces, 6 entre 100. 6 entre 100. Metros. Las 6 centésimas partes de un metro, 6 centímetros. Entonces, este resorte se ha estirado 6 centímetros. ¿Cuánto era la longitud natural? Eso hay que leer, pues el enunciado te dice la longitud natural es 20. Por lo tanto, ¿cuánto está estirado? 6 centímetros. Entonces los bloques están separados 26. Porque la longitud natural me dice que es 20. La deformación es 6, entonces sería 26. Pues. Esa es la distancia de separación entre los bloques. Respuesta aquí, mira. Vamos a tener la alternativa E. Por ahí me preguntas de repente, ¿por qué he utilizado 6 newtons, profesor? ¿Por qué no utilizó 10? Es que si aplicaría 10, el bloque de la izquierda se comienza a resbalar, pues. Porque máximo el bloque de la izquierda soporta 6 newtons. Máximo. Entonces el otro debe alinearse con esos 6. También la fuerza tendría que ser 6. Si no, el bloque de la izquierda empieza a resbalar. Y no se quiere eso. El sistema me dice que debe permanecer en reposo. Un joven traslada un bloque de 10 kilogramos con velocidad constante. Si me dice velocidad constante, igualito. O sea, la sumatoria de fuerzas deben ser igual a 0. ¿Por qué? Porque está en estado de equilibrio cinético. A ver, ampliamos un poquito más la imagen de esta forma. Mira, a ver. Tenemos este bloque que tiene un peso. Ya, profe. El peso vertical hacia abajo. Ahí está el peso. ¿Cuánto es ese peso del bloque? Dice 10 kilogramos tendrías 100 newtons. Ya, ¿y qué tal si descomponemos estos 100 newtons en dos fuerzas? Perpendicular y una fuerza paralela a la superficie. Ahí están las dos componentes. Dos componentes. Ya te dije hace un momento, el ángulo de la pendiente, esos 37 grados, es el mismo ángulo del peso con la componente perpendicular a la superficie. 37 grados. Si formas aquí el triángulo rectángulo, 100 se opone ¿cuánto? 60 y la otra componente sería 80 newtons. Pero estos 60 lo voy a llevar arriba, pues, ¿no? Porque ahí tienes los 60 newtons. Esa es la componente. Hemos hecho una traslación nada más ahí. Ya, pero la superficie presenta una fuerza de reacción. ¿Por qué? Porque hay contacto. Vamos a ver aquí la fuerza de reacción, mira. Una fuerza de reacción normal. Acción-reacción, la normal vale 80. La normal sería 80 newtons. Si este bloque está subiendo y el piso es rugoso, entonces hacia abajo tendrías, se opone siempre la fuerza de rozamiento.
fuerza de rozamiento allí. Entonces, como el bloque está en movimiento, la fuerza de rozamiento va a ser fruna. Fuerza de rozamiento. Coeficiente. ¿Cuál voy a utilizar? El menor. 0,4. Ya en la teoría te dije. Cuando hay movimiento se utiliza el menor. 0,4 por la reacción normal. Como puedes ver, la reacción normal es 80. 80. Fuerza de rozamiento, 32 newtons. Allí tienes entonces 32 newtons. ¿Cuánto sería el valor de la cuerda? Tensión. La tensión en la cuerda. Fuerzas arriba igual a fuerzas abajo. 32 más 60, 92 newtons. Quiere decir que esta persona desarrolla una fuerza de 92 newtons. Nos piden determinar el módulo de la fuerza que ejerce el joven a la cuerda. Pregunta número 11. Barra homogénea en equilibrio. Si la barra es homogénea, el peso está en el centro de gravedad. Toda la barra, ¿cuánto mide? 120 centímetros. El peso estará exactamente en el medio. El medio. ¿Ya? La barra es de 4 kilogramos. Tendré 40 newtons. Entonces, como está en el medio, 60 centímetros y 60 centímetros también al otro extremo. Pero como ya tienes 20, a la articulación serían 40 centímetros. ¿Listo? Entonces, esa distancia es la que necesito. Los bloques. El bloque de la izquierda, peso. Voy a poner un peso W. No conocemos, pues. La esferita, peso, 30 newtons. Tenemos la articulación, vamos a ponerle una articulación, un punto O a la articulación. Y ese va a ser mi centro de giro. 40 newtons, momento horario. 30 newtons, momento horario. El peso antihorario. Antihorario. Ahora, para que el sistema se encuentre en equilibrio, momentos horarios igual a momentos antihorarios. Momento horario 40 por 40 centímetros. Más otro momento horario 30 por 100. 100 es la distancia al eje de giro. Igual al momento antihorario. Peso multiplicado por 20. La distancia al eje de giro. Ya, al eje de giro.
Yo tengo entonces aquí el peso 230 newtons. Ahora, en el punto O se tiene una articulación que va a funcionar como una reacción. Ahí vas a tener una reacción que va hacia arriba. Vamos a poner una reacción R. Entonces, la segunda parte de nuestro desarrollo aquí sería sumatoria de fuerzas hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas abajo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? R. Igual a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas están yendo hacia abajo? El peso, los 30 newtons y más los 40 newtons del peso de la barra. La reacción total 300 newtons o la reacción de la articulación. Pregunta 12. Una placa triangular homogénea, se encuentra en equilibrio articulada, me dice, en el punto A. Determina la deformación del resorte que sostiene la placa. En esta placa homogénea vamos a buscar el centro de gravedad. Punto de intersección de las medianas. Entonces, allí tenemos el centro de gravedad. Allí graficas el peso. Peso vertical hacia abajo. La placa es de 6 kilogramos. Tienes 60 newtons de peso. Además, tienes aquí la articulación A. Entonces, este peso, respecto a la articulación, hay una distancia perpendicular a ella. Perpendicular. El detalle es buscar esta distancia. ¿Ya? Si nos damos cuenta que el peso se encuentra en una línea de acción. ¿Ya? Ahora, el baricentro, que es el punto medio de este triángulo, divide a la mediana en una razón de 1 a 2. Esto ya tú lo ves en geometría, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí una longitud L, la otra longitud viene a ser 2L. Lo mismo ocurre para las longitudes respectivas. Si yo tengo, por ejemplo, aquí X, la otra longitud vale 2X. Divide en una razón de 1 a 2. Eso es una propiedad, yo no lo he inventado, eso es una propiedad geométrica. Propiedad del baricentro. Entonces, la distancia perpendicular de los 60 newtons a la articulación A, 2X. 60 newtons momento antihorario. Ahora, el resorte.
el resorte por aquí. Presenta una fuerza elástica. Fuerza elástica. Esta fuerza elástica, respecto al punto A, tiene una distancia perpendicular. 3x. Y esta fuerza elástica genera un momento horario. Entonces, momentos horarios igual momentos antihorarios. Momentos horarios. Fuerza elástica por 3x. Igual al momento antihorario. 20 por 2x. 20 por 2x. X, simplificamos. Entonces aquí vamos a tener 60, la pro. fuerza elástica. 60, ¿no? 60, ¿no? 60, 60. Entonces aquí tendrías la fuerza elástica. 40 newtons. Como ya tenemos la fuerza elástica, la ley de Hooke, ¿qué te dice? Que la fuerza elástica viene a ser K por X. 40 K. ¿Cuánto vale K? 200. Multiplicado por X. Me va a salir en unidades metros. Saco mitad, 20 entre 100. 20 de 100 metros. Esto es X. Pero los 20 centésimos de metro equivale a 20 centímetros. Quieren determinar la deformación del resorte. Preguntita número 14. Estamos con la segunda condición de equilibrio. A ver, sabemos que la masa o el peso es proporcional a su longitud. A mayor longitud, mayor peso. Entonces, este bloque que está suspendido, este bloquecito que está suspendido, genera un peso. ¿Ya? Ahora, la barra de sección uniforme, doblada y homogénea permanece en reposo. La masa es de 8 kilogramos. Entonces, vamos a tener aquí ese bloquecito generando un peso. Voy a ponerle simplemente el peso W. Ahora para la barra. Toda la barra tiene una longitud total. ¿Ya? Donde nos dice que la longitud BC es igual a 3 veces la longitud de A a B. ¿Ya? Entonces, de la longitud BC va a tener un peso. Va a tener un peso. También la longitud AB va a tener un peso. Pero estos dos pesos deben sumar 80 newtons, porque la masa total es 8 kilogramos. Deben tener 80 newtons en total.
pero deben ser proporcionales a su longitud. Entonces, como BC es 3 veces AB, BC tendría que ser 60 newtons de peso y AB 20 newtons de peso. ¿Por qué? Porque BC es 3 veces AB. Ahora, estos pesos 20 y 60 se encuentran en el punto medio. Ya se encuentran en el punto medio de cada una de las secciones de las barras. Entonces, por ejemplo, vamos a darle a ver un valor aquí. 5K y 5K. Voy a hacer lo siguiente para no utilizar muchas fracciones. Voy a darle aquí 15K. 15K, ahora puedes ponerle cualquier valor. Simplemente yo estoy poniendo para no utilizar muchas fracciones. Ya. Entonces 15K y 15K. Toda esa barra, ¿cuánto mide? 30K. Ya. Ahora AB me dice que viene a ser la tercera parte. AB, entonces la longitud sería 10K. Entonces 5K y 5K. Tienes 37 grados. Vamos a generar otro ángulo. El complemento sería 53. Entonces, al punto B hay una distancia de cada una de las longitudes. Ya. El punto B va a ser el punto de giro o el punto de apoyo. 60 newtons. Como es un triángulo de 37, tendrías 9 y 12K. Para los 20 newtons, 5K, 3K. Y para el peso, 10K, voy a tener 6K. Generamos momentos horarios igual a momentos antihorarios. Entonces digo aquí, momentos horarios igual a momentos antihorarios. Momento horario, 60, multiplicado por 12K. Igual al momento antihorario, peso, multiplicado por 6K. Más 20 multiplicado por 3K. Entonces me piden determinar la masa del bloque. Puedes aprovechar en simplificar aquí los valores de K. Finalmente estarías obteniendo un peso de 110 newtons. Si el peso vale 110 newtons, entonces la masa es 11 kilogramos. Masa 11 kilogramos. A ver. Dice en el número 14 que el aro homogéneo de 7,5 kilogramos se mantiene en la posición mostrada. Determine el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda.
módulo de la fuerza de tensión a través de la cuerda. A ver, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre también para este sistema de fuerzas. A ver, un poquito más grande. Vamos a plantear. La cuerda soporta una tensión. Corte imaginario. Tienes a la tensión. Tendremos la reacción normal de la superficie, puesto que el aro aquí está en contacto. Reacción normal. Esta reacción normal siempre perpendicular con la superficie. ¿Listo? Este aro homogéneo tiene un peso de 7,5 newtons. Ahora, el centro de este aro me va a servir como punto de apoyo. Ya. Nos va a servir como un punto de apoyo aquí, el centro o el origen. Como un eje llamado eje de giro. Ya. Ahora, este aro no está resbalando, o sea, no tiene resbalón, aquí está en estado de equilibrio, porque se supone que la superficie también a su vez está presentando una fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento aquí. Ya, en el punto de contacto. Vemos que la reacción normal concurre en el centro de la esfera o hacia el centro de la esfera. Este aro homogéneo tiene un radio. Radio. Ya. Radio y radio. Entonces, si generamos momentos, esta tensión va a generar un momento horario y la fuerza de rozamiento un momento antihorario. ¿Por qué no genera momento la normal? Porque pasa por el centro. Entonces, ¿qué tienes aquí? La tensión multiplicado por R va a ser igual a la fuerza de rozamiento también multiplicado por R. Significa que la fuerza de rozamiento, su módulo es igual a la tensión. El módulo es igual a la tensión. El módulo. Sabemos que en forma vectorial es diferente. Entonces, si descomponemos esta fuerza de rozamiento, a ver, horizontalmente y luego hacia arriba, vamos a tener dos componentes. Suponiendo que la tensión vale 5K, entonces la fuerza de rozamiento también sería 5K. Entonces, como es 5K, una de las componentes sería 3K y 4K. Respecto a la reacción normal, tendríamos la descomposición. Arriba, a la izquierda. Dos componentes rectangulares. ¿Ya? Entonces, aquí tienes 37 el ángulo. Aquí tendrías 53 grados. ¿Ya? Entonces, debe haber equilibrio aquí. ¿Ya? Para la normal también.
Abajo vamos a poner los 37 grados. Ahora, este aro tiene un peso, y el peso es vertical hacia abajo, de 75 newtons. 75 newtons. Pero en el eje horizontal debe anularse. Entonces, mira, ve. Hacia la izquierda va 4K y la tensión 5K, perdón, a la derecha. A la izquierda debería ir también lo mismo, 9K. Y si eso vale 9K, la otra componente sería 12K. Entonces, fuerzas arriba igual a fuerzas abajo. Arriba, 3K más 12K. Va a ser igual a 75. 15K, 75. K es igual a 5. Si K vale 5, entonces ya podrías determinar, por lo tanto, la tensión. La tensión es 5K. 25 newtons. La tensión vale 25 newtons aquí. Muy bien, jóvenes. Llegamos ya al final de la sesión del día de hoy. Tienen un ejercicio para que puedas practicar y ya nos vemos. Estaríamos reuniendo la siguiente sesión. Ya estamos con el capítulo entonces de estática. La siguiente semana estaremos con el tema dinámica, gravitación universal. Bien, nos quedamos entonces en este punto. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una bonita tarde y hasta la próxima sesión. Chao, profesor, cuídese. Listo, Hasta la también. próxima.